un reportaje a un amigo, Cami Pro, maneja varios estilos de break dance y bueno, vamos a hacerles unas preguntas íntimas, a ver qué opina de algunas cosas este personaje. Nombre completo, buenas tardes. Gastón Emiliano Marina. Edad. 29 años. ¿Sos feliz? Soy feliz. ¿A qué se debe? Bueno, yo llegué al punto de que capitalizo los saberes contemporáneos, digamos lo que veo en la tele, con los saberes ancestrales, Maquiavelo, psicología. Soy muy feliz con la compañía femenina. Sí, como todos. Sí. Durante un tiempo. Sí. Durante un tiempo, bueno, toco madera. Bueno, y qué te iba a decir, soy feliz, bueno, me nutro sobre política, sociología, las tendencias, y bueno, soy dueño de mi propio juicio, digamos, ¿no? Exacto, sí. Ahora vos notaste que le atribuís más o menos la felicidad a tu intelecto, cosa que yo pienso que las personas más inteligentes son más lejos de la felicidad están. ¿A qué le debes eso? Ah, bueno, es una paradoja. Sí, tal cual. Y bueno, cada uno juega con las cartas que tiene en la vida. Y uno es lo más feliz que puede con los elementos que uno tiene. ¿Qué tema de los que tenés te hizo más feliz hacer? Que está sonando, ¿no? A ver, contámelo. ¿Lo canto? No, contámelo. No, bueno, este tema para escucharlo cantado me tomó aproximadamente 36 tomas con mi primo Federico, que era mi productor en aquel entonces. Sí, me acuerdo. Bueno, y 36 tomas. Me posicioné como un cantante Be-Real de Cypress Hill, que yo soy Be-Real, me meto de corrido, sin pegar nada, el tema de una, con mucha más pasión que la música que ahora, porque a medida que uno va creciendo, las preocupaciones también van creciendo. Por supuesto. Y entonces tantas preocupaciones no tenía. Che, y haciendo un ping-pong de todos los temas, ¿qué opinás de lo que pasó con el Piti Álvarez? Vos que te coquetearon determinadas situaciones que bueno, ninguno somos ajenos, ¿no? Te conocemos. Tomar en mano propia la vida de otra persona que a veces a mí me ha pasado tener ganas, por ejemplo. Claro, sí, pero ¿qué es lo que nos limita? Yo el caso de Piti Álvarez lo tengo muy pensado. Pero anteriormente te respondería, el que es asesino es asesino, bajo la ley de Dios. Entonces, bueno, lo que opino del Piti Álvarez es que era muy previsible que pudiese cometer un delito, ya había cometido varios delitos, sirvió para tapar noticias, lo usaron para hacer apología a diferentes drogas en el 2006 con la entrevista que le hizo otro periodista que fue a la casa Última. de él. Eso es interesante y perdóname Y que te después corte. lo castigaron, le pusieron al abogado burlando y le van a sacar los derechos de todo lo que vale su material artístico. No estaba al tanto de eso, pero a mí me sonó interesante una nota que vi de él con la nata. Hubo algunas cosas que me parecieron interesantes. Esa nota había unos pedacitos, sí, unos pedacitos, pero no la vi. ¿Qué le dirías a Cami Pro? Sí, A Cami Pro, viste, boludo, que a yo no mí estoy mismo. loco. La forma de niño le diría a Cami Pro. Ah, el pedo, boludo. ¿Viste, Confío en boludo? vos. La última, chicos. Y bueno, la que le diría, Yo soy viejo, me tratan de... piloteala. Yo, a alguna parte de mí, alguna parte de mí, diría, stop, terminala, stop, paz, calma. Pero la vida continúa, así que piloteala y seguir piloteándola. ¿Entendés? Uno tiene ganas de parar la máquina, pero en realidad yo creo que no es para nada sano parar la máquina. Así que seguiría diciendo, bueno, tranquilo, piloteala y a la autoridad la camino como quiero. Bueno, La cerramos acá. se nos está acabando el tiempo, te mando, tenés te razón. doy un abrazo. Llamen a una nueva internación, por favor. Bueno, Y espero que sigas haciendo buenos temas como los que Gracias. hablamos, no como otros que por ahí no me gustan. Bueno, para tener nuevos Cerramos. temas tendrá que llegar la inspiración y buenas noches. Dale, que cortamos, amigo. Fue un gusto, muchas noches, gracias por el amiga. Rolex que me regalaste. Se lo voy a regalar a mi sobrina.
Ah. Y Regalale un juguete. muy atento, Ah, muchas gracias siempre. Chao, vos también, Un Tano. vasito de agua que no me dieron.